Amén. Liberados del pecado. Ya les he dicho que lo que vamos a aquí ver y lo que ya estamos viendo es que es entender que es el viejo hombre, dar a conocer la naturaleza de pecado, que estamos viendo esto, justo estamos en todo eso, qué significa ser crucificado con Cristo y cómo hemos sido liberados y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y cómo viven aquellos que han sido liberados del pecado, ¿no? Finalmente terminamos con un estilo de vida que Dios nos enseña a vivir. Así que ya hemos tocado varios puntos como lo que es muertos al pecado, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el estado no regenerado del hombre, ¿no es cierto? Y ahí vamos un poquito a avanzar con respecto al estado no regenerado del hombre y tocar un poquitito para seguir avanzando, ¿cierto? Eso se refiere a antes de Cristo, ¿verdad? El estado no regenerado del hombre, el estado antes de recibir a Jesucristo. Muy bien, en Romanos, Pablo nos explica toda una serie de cosas que tienen que ver con el estado no regenerado del hombre, ¿no? Pablo describe en el libro de Romanos, en el capítulo 7, describe el estado de un hombre no regenerado que está dominado por su naturaleza pecaminosa. Así que aquí encontramos un retrato vivo de lo que significa ser dominado por el viejo hombre que todavía está vivo, ¿cierto? Esto es el hombre no regenerado que Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos, y lo vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, es un razonamiento, es inspirado por el Espíritu Santo, pero es un razonamiento que nos deja a nosotros como hijos de Dios, nos deja bien capacitados con relación al entendimiento del estado del hombre no regenerado, o sea, en su estado de pecado todavía, no restaurado. Dice, porque sabemos, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estamos hablando de un hombre que se encuentra muerto en pecados, ¿no? Donde el pecado mora en la persona, de un hombre en el estado no regenerado, ¿no es cierto? Pablo dice, entonces me doy cuenta que todo esto sucede por el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Eso significa que el hombre por naturaleza quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, no está capacitado para hacerlo, aunque quiera. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos descubriendo, ¿verdad?, cómo vive el hombre no regenerado, el hombre muerto en pecado, apartado de Dios, en la condición de desventurado, en la condición de solo, apartado, una condición caída, ¿no? Hombre no regenerado. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿cierto? Hay una ley de maldad en el hombre no regenerado, dice Pablo. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Vemos la primera ley, ¿verdad? La ley de Dios, dice, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces hay una ley que Pablo define que se llama la ley del pecado. Esta es la que mantiene cautivo al hombre, muerto en pecados, el hombre no regenerado, el hombre por naturaleza apartado de Dios, ¿no es cierto? No hablo aquí del estado del hombre en su estado ya regenerado, estoy hablando del estado del hombre
caído. Amén. El estado del hombre apartado, el estado del hombre que está muerto en pecados, ¿no? Pero cuando el hombre ya deja de estar muerto, o sea, cuando tiene un encuentro personal con Dios, es otra cosa, ¿verdad? Tiene un nuevo estado, un nuevo estilo de vida, todo es cambiado, todo es transformado. Muy bien, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, Pablo hace un razonamiento en su estado antes de recibir a Jesús. Verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa es la condición del hombre sin Cristo, es un miserable, dice Pablo. Dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, cambia la vida no regenerada del hombre gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros, dice Pablo. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuáles son las características entonces de un hombre no regenerado, de un hombre muerto en pecados, apartado, un hombre miserable? Según la Biblia vemos 6 características aquí. El versículo 7, el capítulo 7 y el verso 14 dice: está vendido al pecado, dice el verso 14. 1, vendido al pecado. 2, el versículo 15 dice: hace cosas que aborrece. O sea, no quiere hacer las cosas malas, pero lo hace. Es su naturaleza, ¿verdad? Esas son las características de un hombre que no es regenerado, apartado, que todavía no tiene a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo. El versículo 18 dice: es incapaz de hacer lo bueno que desea hacer. O sea, quiere, pero no puede, dice, ¿no? Versículo 23 dice, son las características: está cautivo de la ley del pecado en su cuerpo. O sea, es esclavo del pecado, ¿no es cierto? Y versículo 25 dice: sirve a la ley del pecado en su carne, aunque sea contraria a la ley de Dios que su mente reconoce, ¿cierto? Cuando se habla de mente, se habla de corazón. Una vez les enseñé, no sé si usted hace memoria de que una vez les enseñé, cuando le digo mi mente está activa, estoy hablando del corazón, ¿no es cierto? Del corazón estoy hablando del espíritu, ¿cierto? La Biblia dice: renueven el espíritu de vuestro entendimiento. No habla del corazón de carne, está hablando de la mente, de un espíritu, de una persona está hablando, ¿no es cierto? Muy bien. Verso 24 dice: es un miserable. Características clásicas de un hombre en su estado no regenerado, apartado del Señor Jesucristo. Pablo aquí no se refiere a sí mismo como cristiano. Pablo se refiere o se describe a sí mismo antes de su nuevo nacimiento. Pablo se refiere o se describe a sí mismo antes de ese cambio, de esa transformación que ocurrió en su vida a causa del nuevo nacimiento, a causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Muy bien. Pablo dice, en la condición de hombre y como judío no regenerado, ¿cierto? Él dice que sabe qué es lo correcto. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo correcto? Que saben que tienen que hacer lo bueno. ¿Sí? Lo saben. También lo sabían antes de recibir a Cristo. La diferencia es que ahora en Cristo pueden. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes no. Antes vivíamos en pecado. Sabíamos que era malo emborracharse, pero igual lo hacíamos, ¿verdad? Muchos de nosotros sabíamos que no era bueno ser infiel con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero igual llegaba el compadre, nos emborrachábamos, terminaba en adulterio, ¿verdad? Sabíamos que no es bueno tener sexo antes del matrimonio, pero igual con una señorita, con otra señorita, sexo, fornicación, pecado. Y todos eso sabíamos que no era bueno, sin embargo igual lo hacíamos, ¿no? Nos sentíamos mal al final, decíamos, ¿por qué hemos hecho todo esto? Pero no teníamos en nosotros un control. Por naturaleza hacíamos lo malo aunque queríamos hacer lo bueno, ¿no? Muy bien, así que la razón por la cual Pablo no podía hacer lo correcto que sabía era sencillamente porque el viejo hombre todavía no había sido crucificado, según la enseñanza, con Cristo, ¿no es cierto? Es decir, había un poder interno que Pablo le llama la ley del pecado que está en mis miembros, que lo esclavizaba y lo empujaba
a pecar. Así vive el hombre que no conoce a Jesús. Esta es la manera, ¿verdad?, en que vive, hace cosas que no quiere. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, miren, había un estilo de vida en la carne antes de conocer a Cristo, y hay un nuevo estilo en la carne después de conocer a Cristo. ¿Amén? ¿Lo pueden ver? Dice, ya no vivo yo, voy a repetirlo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, hay un antes y un después. Antes vivía, dice Pablo, pero lo que ahora vivo en la carne, o sea, este es el mismo cuerpo carnal que tenía antes, pero hay una diferencia. Dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, versículo 20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la fe es la palabra, lo vivo en la palabra. O sea, todos nosotros sabemos que nadie puede cumplir todo lo que Dios nos manda hacer si no nos capacita para hacerlo. O sea, Dios no nos mandaría hacer algo que no podríamos hacer. Por eso, escúcheme claro esto, por eso que una persona sin Cristo, dígase borracho, adúltero, ladrón, fornicario, el Señor no le está tomando en cuenta ese tipo de pecado. O sea, el Señor no viene y te dice, oye, adúltero, o fornicario, o ladrón. El mensaje que te manda es un mensaje de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De incredulidad. O sea, ¿qué está condenando al mundo? No es su adulterio, no es su fornicación, porque aunque si no adultera, o no fornica, o vive una buena vida, y no cree en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de todas maneras se va al infierno. Entonces la Biblia dice, al que cree no ha sido condenado, pero al que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído, dice, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, en el sacrificio que hizo el Hijo de Dios a nuestro favor. Entonces cuando el mundo peca, ladrones, adulterios, borrachera y todo eso, Dios no está tomando en cuenta ese pecado. Eso es lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? El Corintios 5:23 también lo dice, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, pero nos dio a nosotros el ministerio que se llama de la reconciliación. ¿Qué es esto? Mostrar que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Me dejo entender, ¿verdad? La gente no se está yendo al infierno, la gente no regenerada, porque peca, porque el pecado es consecuencia de su estado pecaminoso. ¿Entienden? ¿Por qué peca el mundo? Porque dice que hay una ley en sus miembros, ¿no es cierto?, que le obliga a pecar. No quiere pecar, pero peca. Entonces, él se va al infierno, no por el pecado que comete, sino por la naturaleza de pecado. ¿Qué es esta naturaleza de pecado? Esta naturaleza de pecado es el pecado de alta traición que cometió Adán, y desde Adán en adelante todos los que nacen en esa condición caída, apartada. Por eso hago un alto para aclarar un poco estas cosas. Por eso, cuando Adán pecó, piensen bien en esto. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que dijo Dios, vamos a poner a querubines para que cuiden también el árbol de la vida, porque no vaya a ser que el hombre alargue su mano y tome también el árbol de la vida y viva para siempre. ¿Era malo vivir para siempre? No, pero en la condición caída no le convenía al hombre vivir para siempre. Usted se imagina vivir para siempre sin ser regenerado, vivir para siempre vendido al pecado, vivir para siempre apartado de Dios. Tantos ladrones que hay en el mundo, tanta gente mala, que no mueran nunca. Sería terrible. Y que engendren gente mala como ellos. El mal nunca se erradicaría del mundo. Por eso que Dios puso los querubines con espadas de fuego, ¿no es cierto?, para que el hombre no alargue su mano y coma también el árbol de la vida y viva para siempre. Porque faltaba el hombre ser regenerado. Una vez que es regenerado, tenemos vida juntamente con él, pero en otra condición, transformados. O sea, Dios es bueno, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre no regenerado. Entonces,
Pablo cuenta esto. Dice, el hombre necesita estar crucificado juntamente con Cristo, en Gálatas 2:20. Porque estando crucificado juntamente con Cristo, dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora, o sea, después de recibir a Jesús, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Amén? ¿Entienden? Van avanzando. Es importante que entiendan, porque si usted entiende esto, entonces su vida comienza a tener un estilo, un cambio. Ya no es lo mismo, un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios muestra. Expuestos por la ley. La ley hizo algo con nosotros. Nos mostró algo. Expuestos por la ley. La Biblia dice que Dios expuso la verdadera condición del hombre interior, que era una naturaleza interna pecaminosa, al darle una ley escrita. O sea, el hombre se dio cuenta que era pecador cuando la Biblia dice no robarás. O sea, mientras no haya una ley que diga que robar es pecado, robas. Mientras no haya una ley que diga que parquearse en doble fila es, ¿no? ¿Cierto? Estás cometiendo un acto contrario a la ley, tú puedes parquearte en doble fila. Entonces, las leyes fueron hechas para identificar lo malo, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña de que el hombre se dio cuenta de lo malo que tenía en su hombre interior cuando la ley fue escrita, ¿no es cierto? La Biblia dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, pero el hombre no sabía que estaba transgrediendo hasta cuando alguien le presentó, no pecarás, no mentirás, no robarás, no lo sabía, así que hacía todo eso, pero Dios, para detener el pecado, puso la ley. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no es cierto? Entonces, fue expuesto la ley para que el hombre se dé cuenta de su naturaleza y darle al hombre una solución a través de Jesucristo, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículos 12 y 13. Pablo reconoce ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la ley. Está hablando aquí de la ley, Pablo. Dice, de manera que la ley es verdad, es santa, ¿verdad? Justa, dice en otras porciones bíblicas, y el mandamiento es santo, justo y bueno, dice. O sea, está hablando de leyes y mandamientos. Diga conmigo, leyes, mandamientos. No está hablando aquí, ojo, no está hablando aquí de un Nuevo Testamento, está hablando de la ley, presentando la ley, Pablo. O sea, el propósito de la ley, dice Pablo, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, dice Pablo, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí. O sea, ¿cómo murió Pablo? Murió cuando supo que pecó espiritualmente, ¿no es cierto? Dice, versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora miren, para Pablo no fue al inicio, no fue fácil creerlo, no fue fácil entenderlo, porque Pablo era un hombre justo en el sentido natural de la vida. Él cumplía los mandamientos, ¿no es cierto? Él no robaba, dice, no robarás, no adulterarás, tenía un don que se llamaba el don de continencia, no necesitaba una mujer para poder vivir como un hombre, son dones que Dios regala, pero llegó un momento en que él leyó en la ley, no codiciarás, y cuando leyó no codiciarás, se dio cuenta que aunque no robaba, codiciaba. ¿Codició usted alguna vez? ¿Codició usted alguna vez? Porque muchos de ustedes no han sido ladrones, pero han sido codiciosos, ¿verdad? No han sido adúlteros, pero han sido codiciosos. ¿Qué es codicia? Codicia es querer algo que no es tuyo, es de tu prójimo. Eso es codicia, ¿no? Anhelar algo que no es tuyo. ¿Es malo eso? Depende, pues, ¿no? Si tú ya tienes, pero estás mirando al otro, estás manejando tu carro, de repente pasa otro carro más bonito y te quedas mirando. Te estás codiciando algo que no es tuyo, aunque tienes lo que es tuyo. Es algo que pasa en la vida natural del hombre, ¿no es cierto? La codicia. Entonces Pablo se dio cuenta a través de este mandamiento de que él había pecado y murió. Le resultó como pecado. Por eso dice, versículo 3, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, ¿no es cierto? Muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muy bien, crucificado con Cristo, otro título, gracias, crucificado con Cristo. La llave para nuestra liberación de la esclavitud del pecado es nuestra muerte juntamente con Cristo. O sea, ¿qué nos libra de la esclavitud del pecado? Morir juntamente con Cristo, ¿cierto? Porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, leamos por favor, versículos 6 y versículo 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, hermano, cuando usted nació de nuevo, usted tuvo que morir. Usted tuvo que ser crucificado. O sea, su vieja naturaleza tuvo que ser crucificada juntamente con él. Porque si su vieja naturaleza no ha sido crucificada juntamente con él, usted no es justificado. Así dice, ¿no? Verso 7 dice, Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo que está diciendo, si todavía estás vivito y coleando en el mundo de tu carnecita, ¿no? En tu vieja naturaleza, tú no eres justo. Eso está diciendo, ¿verdad? O sea, tú necesitas tener un cambio, un encuentro con Jesús, una transformación en tu vida para ser justificado. O sea, tiene que morir tu vieja naturaleza. Eso ocurre cuando alguien nace de nuevo, ¿no es cierto? Verso 6 nuevamente, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, tiempo pasado, diga conmigo, tiempo pasado. Tú eres cristiano, dice que tu vieja naturaleza fue crucificada, ¿no es cierto? Dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, cuando uno todavía no ha recibido a Jesús y se encuentra en un estado no regenerado, por naturaleza hace lo malo. El cuerpo del pecado está vivo, no es destruido todavía. Eso le lleva a pecar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No siente dolor por el pecado, se deleita en el pecado. ¿Cuántos de ustedes en el mundo, antes de ser cristianos, cometieron cosas desagradables en la fiesta, borracheras, adulterios, fornicaciones de cualquier forma, ¿no? Y se deleitaban en esas cosas, o se avergonzaban? No, para nada. Se deleitaban en esas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es así, eso es por naturaleza. Todo, a menos que usted haya nacido en Cristo y se haya mantenido invicto, no, que es muy difícil hacerlo, pero de todas maneras hay algunos que se han mantenido invictos en el Señor. Pero el creyente, el cristiano, no se deleita en eso. Cuando comete pecado y tú eres cristiano, te sientes incómodo, el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te sientes sucio, te sientes cochino, porque eso hace el pecado. Pero el mundano no se siente sucio, no se siente cochino, se siente contento. Wow, una más, dice, ¿no? Este es el robo, es el último robo que hago, y planea el robo. El pecador, el mundano planea el pecado, planea lo malo. El cristiano no. El cristiano, de alguna manera, la Biblia dice que va concibiéndose sin querer, poco a poco va pensando, va generándose pensamientos, se concibe el pecado, pero no es que está planeando. ¿Ustedes están planeando pecar? ¿Alguien aquí? ¿Planean pecar? Los más hábiles pecadores planean, ¿verdad? Pero nadie así nada más está planeando pecar, no quiere pecar, no quieren hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó para hacer ese tipo de pecado? Comenzaron pensando, dicen, no, esto no lo voy a hacer. El cristiano normalmente dice, no, yo puedo dominar ese asunto, ¿verdad? ¿Les ha tocado alguna vez que les ha gustado algún hermano de repente? Parece John Way, pastores, hermano, que lo he visto, y las hermanas se ven impactadas. Tanto estamos en familia, es cristiano, es simpático, dice, ¿no? Y una quiñadita de ojo no le va a hacer daño a nadie, dice el pastor. Además, mi marido ni cuenta se dio. Y usted piensa que lo puede dominar, pero así comienza. No es que lo planeó,
no lo planeó. Usted pensó, yo lo puedo dominar, o sea, he madurado suficiente. ¿Saben cómo terminan? Contando su testimonio. Pastores cayeron. Es una vergüenza para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es una vergüenza, ¿verdad? Que un pastor diga que cayó en adulterio, lloran sus hijos, la iglesia llora, fue un pastor maravilloso y pecado. No es que lo planeó, pensó que estaba bien, pensó que lo podía controlar, ¿no? Ese es el caso del cristiano. El incrédulo, ¿no? El incrédulo lo calcula, lo piensa, te espera, hace las cosas, se deleita en ese pecado. Y usted ve a esos pastores llorando, salen llorando, los que han salido, por lo menos lo que ha pasado. Digo pastores porque es lo que son más vistos, ¿no? Los líderes principales son más vistos. Lloran, dicen, no quise hacerlo, me arrepentí. Al final sale su testimonio de arrepentimiento, pero como que la gente ya no cree en ellos. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? Es que no puede ser lo mismo. Después del pecado las cosas no pueden ser lo mismo. Algo pasa, algo cambia. Es lo mismo para Dios, pero tú no te olvidas. La gente no se olvida, la gente te miró, la gente vio tus actitudes, ¿verdad? Y para que eso pase, pues tienes que digerir muchas cosas, aprender, salir adelante, y al final sales, ¿no? Ese me refiero a un cristiano. El incrédulo no, el incrédulo se deleita en esas cosas. Inclusive Dios no le toma en cuenta esos pecados, solo su pecado de incredulidad. Por eso cuando vienen a Cristo ellos cuentan su historia pasada, presente. En el pasado yo era esto, y está contando cosas que Dios ni siquiera tomó en cuenta. Lo que vale es que soy ahora en Cristo, lo que estoy haciendo, lo que Dios está haciendo a través de mi persona ahora en Cristo. ¿No es cierto? Muy bien, así que Pablo dice estas cosas. Y Pablo dice, no es de los pecados que yo cometo, o sea, no es propio el pecado que el hombre comete en su estado no regenerado, sino que es del pecado que mora en las personas, o sea, las consecuencias del pecado que mora en las personas no regeneradas. Pero en la persona que ya tiene a Jesús, que ya recibió a Jesucristo en su corazón, entonces ha muerto, porque ha sido crucificada juntamente con él. Es por eso la diferencia: cuando uno peca y es cristiano, se siente mal, causa dolor. La Biblia dice que somos contristados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inclusive redarguye en nosotros el pecado, nos detecta, es como un detector, detecta el pecado. El pastor está predicando y algunos piensan, ¿quién le contó mi vida? No, y es el Espíritu Santo quien está detectando lo malo del cuerpo de Cristo. Es la obra, y usted se arrepiente, es todo un proceso, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando uno ha crucificado al viejo hombre, ya el pecado no es nuestro, porque ha sido destruido el cuerpo del pecado, dice la Biblia, ¿no? Y la muerte, ya la Biblia dice, la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Habla del creyente, no del mundano. En el mundano el pecado es su señor. ¿Sí? En el mundano, en el que no tiene a Cristo, en aquel que no tiene una vida regenerada, el pecado lo ha esclavizado, ¿no es cierto? Son hijos del diablo, dice Jesús, ¿verdad? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la gracia es el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo. El cuerpo del pecado quedó entonces sin poder, una vez que nosotros hemos sido regenerados, una vez que hemos recibido a Jesús. El cuerpo del pecado, la ley del pecado que moraba en nosotros quedó sin poder, ¿no es cierto? Eso de que yo no sé cómo ocurrió y ocurrió, es que usted lo hizo, no es que el pecado ya que usted lo impulsaba, usted lo hizo tomando sus propias decisiones. Ya no podemos echarle la culpa al diablo de las cosas, porque aquí el diablo ya no tiene que ver nada con el asunto, es la persona, ¿verdad? Es la persona que ya piensa, maquina cosas, hace cosas que no debe hacer. Entonces Pablo viene aquí, le habla al cristiano, le habla a los romanos, mire, ustedes ya no tienen motivos para pecar. ¿Por qué? Porque el pecado ya murió, la ley que vivían ustedes, que los esclavizaba, ya no está. Y entonces, ¿quién está pecando? Tú, pues. Tú eres el que está haciendo lo malo, no debes hacerlo.
Por eso yo le decía de chiste a veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, pastor, saque de mi vida el espíritu de flojera. Ya no hay ni un espíritu de flojera. No. Entonces, el flojo eres tú. O sea, ya es la persona. ¿No te has dado cuenta que Dios te ha dado unción para hacer riquezas? Inclusive que Jesús dice, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, nosotros somos responsables de nuestras actitudes de aquí en adelante. Lo que ahora vivo en la carne, ¿no? Como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si antes tú eras, por ejemplo, introvertido, ¿cuántos han escuchado esa palabra? Y es que yo soy introvertido. ¿Han oído eso? Sí. O sea, yo no hablo, no digo, no nada. Eso eras antes de Cristo. Después de Cristo la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, nadie te dijo que ahora puedes ser extrovertido, que ahora puedes hablar, que ahora tienes la capacidad, que ahora tienes la habilidad, que ahora tienes la unción que está en vosotros, dice la Biblia. O sea, tenemos todo eso. Nadie nos avisó. Entonces viene Pablo y les avisa y le dice, hijos, dejen de pecar. O sea, ya no es como antes, ya no se puede. Nadie te avisó que debe dejar el pecado. Amén. Muy bien, ya no hay poder que nos esclavice. El cuerpo del pecado quedó inactivo, se desactivó. ¿No es cierto? Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo les dije que iba a hablar bastante de pecado. Espero que me estén entendiendo. ¿Amén? Espero que me estén entendiendo. Bastante de este asunto, hasta que usted entienda, vamos a hablarle de este asunto, ¿no? Repito, dice Pablo, sabiendo esto, porque como que parece que no saben, dice Pablo. O sea, no se han enterado ustedes, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Dile que está a tu lado, tu viejo hombre. Dile, tu vieja naturaleza, la vieja, no estoy hablando de tu suegra, dile, ¿no es cierto? Dile, la vieja naturaleza fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¡Wow! Tremendo. Eso pasó cuando recibimos a Jesús, fue destruido. Si hay algo que te esclavizaba, ya no hay. ¿Y por qué peco? Porque tú quieres. No debes hacerlo. Nadie te avisó que ya tú tienes el poder para no hacerlo. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice, el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, diga fin. O sea, propósito, motivación, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el cristiano ya no debe pecar. Mírale al que está a tu lado de nuevo. Dile, tú y yo no debemos pecar. Digo, no solo tú querías. Tú y yo no debemos pecar. ¿Saben por qué? Porque ya no estamos esclavizados por eso. Y si peco, es porque quieres, pero no debes, porque tienes capacidad para huir del pecado, para dominar el pecado. O sea, no te dejo. Yo le decía a ustedes, si solamente lo que el Señor hubiese hecho por nosotros fuese justificarnos, seríamos los más miserables, porque estaríamos vendidos al pecado. Mientras que no solo nos justificó, nos regeneró, nos hizo nuevo, nos dio la capacidad de vencer todo pecado, ¿no es cierto? Lo puso inactivo a la ley, que el pecado que estaba en nosotros ya no está. Podemos vivir en la palabra. Nadie puede decir, qué difícil, pastor, cumplir la palabra. No, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice, del Hijo de Dios. Se puede. Antes no se podía, pero ahora sí se puede cumplir la palabra. Podemos hacerlo. Nadie diga, es que yo no puedo, yo nunca pude, no, es mentira. Puedes. Todos podemos. ¿Amén o no? Si no, Pablo no hubiese dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no, Jesús no hubiese dicho, mayores cosas que yo, ustedes, tú, harás en mi nombre. Sí se puede ahora. Amén.
Ahora, esto entonces nos permite ver que lo que sucede ¿qué es lo que sucede cuando el viejo hombre es crucificado? O sea, el cuerpo del pecado, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo del pecado? Es decir, esto nos guiaba a que nosotros pequemos, ¿cierto? Pero ha quedado destruido, ya no está, fue totalmente destruido. La Biblia dice que el viejo hombre ha muerto, ¿cierto? ¿Y murió dónde? Murió juntamente con él en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y ya no hay poder que nos domine, ya no nos puede dominar el pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, usted sabe este versículo bíblico de memoria. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, de eso hay que estar seguros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevos. Por eso que ya no podemos pecar. Esta nueva naturaleza la tenemos de Dios. Dios no peca, Dios no tienta. Amén. No podemos decir Dios me ha tentado. No, Dios no puede ser tentado por el pecado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un cuerpo regenerado nuevo, con poder, con autoridad. Podemos vivir correctamente delante de Dios. Ahora hay otro título, muertos al mundo. Dile que está a tu lado, muertos al mundo. Ya no tenemos que estar participando con las obras del mundo. Ya no. Ya no. Estamos en el mundo, pero las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú no puedes decir, es que no, yo necesito la discoteca, todo, pastor, todo, pero la discoteca la necesito, lo llevo en mis huesos. No, tú ya moriste a esa naturaleza, a esa cultura mundana. Mundo significa, ¿qué les dije? Mundo significa cultura, mundo significa pensamientos apartados de Dios, mundo significa costumbres paganas, eso es mundo. Cuando algún cristiano dice, me fui al mundo, lo que está diciendo es, me he ido a vivir como ellos viven, a pecar como ellos pecan, a pensar como ellos piensan. Esas son culturas paganas, ¿no es cierto? Pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Muertos al mundo. La muerte de nuestra antigua naturaleza en la cruz significa que estamos totalmente separados del mundo, apartados. Por eso Dios dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas para ti, ¿no es cierto? Muy bien. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Dice Pablo a los Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. No solo fue crucificado tu cuerpo, tu vieja naturaleza, sino también el mundo, o sea, murió. Hemos muerto a los pensamientos paganos, a los pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Hemos muerto. O sea, no podemos luchar, no podemos sacar argumentos para luchar contra la palabra de Dios, porque si tú naciste de nuevo, así como tu vieja naturaleza fue crucificada, también la Biblia dice que hemos muerto al mundo. O sea, cuando dice que hemos muerto al mundo, hemos muerto a los pensamientos mundanos, a la cultura, a la forma de lenguaje que tiene el mundo, a las creencias, a las costumbres que tiene el mundo. Ya no. Algunos todavía siguen corte de pelo, un bautismo. Bautizan aquí a sus hijos, ¿cierto? Vienen, se bautizan aquí, se bautizan también, se hacen un corte de pelo, se van a su país, ¿qué? Soy padrino, me han escogido corte de pelo, dicen, todavía vienen contentos y hemos tirado capillo. Son pensamientos del mundo, eso no está en la Biblia, eso no funciona, ¿verdad? Mi compadre. Usted no ve compadres en la Biblia, no existe esas cosas, ¿verdad? Muy bien, pensamientos paganos, pensamientos mundanos. Estamos separados del mundo y todo lo que lo representa. De igual modo que cuando un hombre muere físicamente y se aparta de este mundo físico natural, porque así es, se sale de ese ambiente físico, ¿verdad? Murió, ya no vive, se borra su nombre, ya no está su carta de identidad. Ya cuando salen las elecciones nadie lo reconoce porque se borró de todos los documentos, murió
¿cierto? Todos lo supieron, se hicieron un velorio, prendieron velitas, lo enterraron. Usted murió al mundo. Dile que está a tu lado, tú has muerto al mundo también. ¿Amén? ¿Oyeron? Ya no se puede vivir como el mundano. Aquí está escrito, dile que está a tu lado, está escrito. Aquí está. Sin palabras, ¿verdad? Aquí está todo escrito. Un nuevo estilo de vida. La Biblia nos presenta también, yo les hablo mucho de un nuevo estilo de vida. Bueno, la Biblia habla de un nuevo estilo de vida. Nuestra identificación con Cristo no terminó en la cruz, sino que va más allá, mucho más allá. Eso es tener un nuevo estilo de vida. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Pablo dice, y si morimos con Cristo, recuerde que usted murió para ser justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay una nueva vida en Cristo entonces. Creemos que también viviremos con Él. Aquí Pablo no está hablando de la resurrección del último día, no está hablando de ese tipo de vida. Está hablando de un tipo de vida después de recibir a Jesús, ¿no? Dice, sino que se refiere al hecho de que igualmente como Cristo fue levantado de los muertos, también nosotros llegaremos a estar espiritualmente vivos, porque antes de recibir a Jesús estábamos espiritualmente muertos, ¿no es cierto? Ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Romanos capítulo 6, verso 4, aquí lo define de una manera más directa. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó al tercer día? ¿Sí? Bueno, Pablo dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dile que está a tu lado, vida nueva. Yo lo llamo un nuevo estilo de vida. No es lo mismo. No podemos vivir igual que el mundo. Tenemos un nuevo estilo de vida. Amén. Muy bien, fuimos crucificados con Cristo para que andemos en vida nueva, dice, ¿no? Vivos para con Dios, libres del pecado, muertos al mundo. Amén. Claro, más claro que el agua. Sencillo, sencillo. No se necesita mucha cosa ser un erudito para entender la palabra sencilla, de no pecar. El fin de todo es, no peques. Ya no se puede, ya no se debe. Dios te dio el poder y la autoridad para no hacerlo. Liberados y trasladados, otro subtítulo. Quiero que por favor me copien su correo electrónico de todos los asistentes de nuevo, porque no sé cuál es. Yo tengo los pasados, pero sé que hay nuevos alumnos, así que no quiero enviarle a los que no vienen, solo a los que vienen. Me ponen su correo electrónico en una hoja que les va a dar el varón, ¿no? Ponen ahí su nombre, María, y ponen al ladito, ¿no?, su correo electrónico, ¿no? Y entonces les va a llegar seguramente. Apenas me entreguen, yo los voy a enviar. Escriban en imprenta, no escriban como médico, no se escriban como médico. Yo estoy tratando de interpretar sus letras. Escriban en imprenta, ¿no es cierto?, para poder entender. Liberados y trasladados. Del mismo modo que la muerte del viejo hombre nos separó del mundo, así el darnos vida con Dios nos hace parte de su reino. No solo nos separó del mundo, sino que nos hizo parte de su reino. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, las tinieblas ya no tienen potestad sobre nosotros, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, hemos sido trasladados, ¿verdad? Él nos sacó de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde nos encontrábamos? Sin Cristo, en la potestad de las tinieblas. Dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de los cielos. Amén. Somos parte de su reino porque nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha creado de su propia naturaleza santa y justa. Por eso, ¿cuántos santos hay aquí?
cuanto justos. ¿Será bíblico esto? Sí. Antes cuando usted no lo entendía, usted luchaba con eso. Pero solo pueden ser trasladados al reino de Dios aquellos que han sido transformados, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido santificados. Si usted no ha sido transformado, no puede entrar. Por eso Jesús habló con Nicodemo y le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes, le puso más difícil, entrar en el reino de Dios. O sea, si usted está en el reino de Dios, usted tiene que ser justo, usted tiene que ser santo, no tiene que estar luchando, porque usted es su naturaleza, es una nueva naturaleza. Usted ahora tiene la naturaleza de Dios. Antes tenía por naturaleza al diablo como padre y tenía una naturaleza caída, tinieblas, pero Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Y nadie entra ahí a menos que esté justo, a menos que esté apartado, santificado. Amén. Muy bien, eso nos enseña la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Bien, repito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son malos pensamientos. Malos pensamientos. Hemos huido en el momento que aceptamos a Jesús, ¿no es cierto? Y alcanzamos sus promesas divinas, alcanzamos la naturaleza divina, esas promesas que Dios nos dio por medio de la fe. Dice, para que llegaseis vosotros llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina? Bueno, recibiendo a Jesús, aceptando a Cristo, rechazando al mundo, ¿cierto? Creyendo por la palabra, como dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Usted puede obtener los milagros, naturaleza divina. Usted puede obtener las bendiciones de Dios, sanidades. Usted puede, a través de sus manos, todo lo que hagas, ser próspero, ¿no es cierto? Y bueno, eso es parte de la naturaleza divina, son las promesas. Él te prometió todas esas cosas. Y Dios quiere que tú seas participante de esas cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Dispuestos y trabajando, otro subtítulo, dispuestos y trabajando. Dice, en esta parte, cuando estábamos vivos para el pecado, por naturaleza hacíamos las cosas pecaminosas, que por la ley del pecado estaba en nosotros y operaba en nuestros miembros. Por naturaleza lo hacíamos, ¿cierto? Pero ahora que estamos vivos para con Dios, no solo está en nosotros el querer, sino también el hacer lo correcto delante de Dios. Pablo decía, lo bueno que quiero no puedo hacerlo, y lo malo que no quiero, eso hago. Pero eso se cambió, se transformó cuando conocimos a Jesús, cuando nacimos de nuevo, ¿no? Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, lo que está diciendo Pablo a los filipenses, si no fuese por Dios, ustedes no podrían hacer nada, aunque quisieran. Pero Él produce el querer y también el hacer. O sea, te pone en ti el deseo bueno y te capacita para hacerlo. Puedes hacerlo, dice Pablo. Amén. Nos ha habilitado. Qué bueno que no nos ha dejado así nada más, ¿no? Nos ha habilitado, nos ha dado poder. Andemos entonces en libertad. Andemos entonces en libertad. Cuando empezamos a entender todo lo que fue hecho por nosotros a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, se hace evidente que el pecado ya no es
parte de la vida cristiana normal. Cuando nosotros empezamos a entender todo lo que fue hecho a favor de nosotros a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, se hace evidente que el pecado ya no forma parte de la vida normal del creyente. Eso queda claro para nosotros. O sea que es inútil pensar que debemos seguir pecando. Ya no. Es evidente que Dios nos ha capacitado para no seguir en esa condición. Dios no solo hizo que el viejo hombre muriera y que continuemos viviendo en la esclavitud del pecado. No nos crucificó juntamente con Cristo para dejarnos desamparados en una vida difícil y en una continua lucha contra los hábitos pecaminosos sin poder vencerlos. No solamente hizo esas cosas. Dios nos libertó internamente para que viviésemos en completo dominio sobre todo pecado. En completo dominio. Él nos libertó para que viviésemos en completo dominio sobre todo pecado y sobre todas las invitaciones de la carne. O sea, tentaciones, ¿verdad? Usted tiene tentaciones, ¿sí? Bueno, Dios te ha dado dominio para que puedas ser libre de esas cosas. La carne te invita a hacer cosas que no son correctas. Y las invitaciones del diablo susurrándote al oído. ¿El diablo va a tener acceso a ti? Sí, mientras tú se lo permitas. Por eso Pablo le dijo, enseñando a los creyentes, ni deis lugar al diablo. En Efesios le dice, ni deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar al diablo? No vayas a decir que otro vino y puso al diablo. Fuiste tú quien le dio lugar, dice Pablo. Ni deis lugar al diablo. Él siempre va a estar. Si tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Pero la Biblia dice que Jesús venció. Y como Él venció, también nosotros podemos vencer. No es problema que el diablo nos diga y nos susurre al oído cosas malas. Tenemos el poder y la autoridad para reprenderlo, porque si bien es cierto, antes Él tenía potestad inclusive para hablarle en ese modo a Jesús, después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia dice que lo puso debajo de la planta de nuestros pies. Usted tendría que mirar abajo. ¿Qué me dice diablo? ¿Me están oyendo? ¿Qué cosa? Cállate. Porque dice que Él ha sido puesto debajo de la planta de nuestros pies. A menos que usted le dé lugar. Ay, pase diablo. Eso es lo que pasa cuando a veces nosotros oímos las cosas malas del enemigo. Pero no, nosotros hemos sido capacitados para tener dominio sobre el diablo. La Biblia dice, ninguna fuerza del enemigo os dañará. Las puertas del infierno no pueden contra la iglesia del Señor. Eso dijo Jesús. O sea, la muerte de Jesús no significa solo murió. Hizo grandísimas promesas, grandes cosas, para que llegamos a ser, la Biblia dice, participantes de la naturaleza divina de Dios. Ah, qué tremendo. ¿Le parece bueno eso? Maravilloso. Dile que está a tu lado, no hay motivo de pecar. ¿Me están oyendo? Muy bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Ya vamos a terminar, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, aquí terminamos y dejamos para últimos siervos de la justicia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué cosa es inmundo? Todo pecado, todo lo malo, todo lo que Dios aborrece. Dios no nos llamó a esas cosas. El creyente no debe vivir en inmundicia. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que te apartes de todo pecado. Eso es santificación, apartados. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El cristiano debe apartarse de fornicación. ¿Qué es fornicación? Mira el que está a tu lado. Dile, ¿qué es fornicación? Bueno, hay dos tipos de fornicación. Fornicación en la carne y fornicar con otros dioses. ¿No es cierto? Hay dos tipos de adulterio. Adulterio en la carne y adulterar con otros dioses. Fornicación es sexo fuera del matrimonio.
Si tú no te has casado, no tienes derecho. El sexo es un derecho del matrimonio. Si tú cometes sexo, pecado de sexo, si no te has casado, se llama fornicación. Y si tú eres cristiano, Pablo dice, pues la voluntad de Dios, versículo 3 de Tesalonicenses capítulo 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es pecado. No deben hacer, los creyentes no deben practicar esas cosas. Es un pecado contra el cuerpo. Diga, es un pecado contra el cuerpo. Toque su cuerpo. ¿Qué es esto? Esto es el cuerpo, esto es el templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice, cualquier pecado se digiere, pero el que pecare contra el cuerpo está pecado contra Dios, porque allí vive Dios. El Espíritu Santo vive dentro, no es cualquier cosa. Así que el cristiano no debe hacerlo, debe guardarse, debe tener temor de Dios. Amén. Eso enseña la Biblia. Verso 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Solo tienes que amar a tu esposa, tienes que desear a tu esposa, tienes que honrar, pásala bien con ella, ¿no? Ay, pastor, pero usted no ha visto las modelos en la televisión. Entonces, póngale buena ropa y súbale a la mesa a su esposa y comience a modelar para usted. Hágala modelar en la ropa que usted quiera, es su esposa. Mire todo lo que quiera. Está en su derecho. Ay, si se rehúsa, avisa para que mi esposa vaya a corregir eso. ¿Me está oyendo usted? Usted puede hacer todo eso con su esposa. Cada uno sepa tener su propia esposa, dice la Escritura. ¿Amén? ¿Amén o no? Sí, hermanos, así es. Sean, ¿cómo les puedo decir? Trabajen en el asunto matrimonial, háganlo. Esfuércense por vivir bien, bonito, disfrútenlo. El esposo no tiene necesidad de estar mirando a otro lado porque todo lo tiene en casa con su esposa. Todo lo puede hacer, se ponen de acuerdo, disfrutan, se compran la ropa que quieran. Eso dice la Biblia, eso enseña, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, respeto. No tienen por qué estar faltados al respeto mirando a otras personas, menos cuando está su esposa, peor todavía. ¿No? Está con su esposa y usted mira a otro lado. Y la esposa le mete un codazo y usted, no sé, como si fuese que arreglase su cuello eso. No debe hacer eso la esposa. O sea, ¿qué significa? Que usted esté mirando a otras mujeres significa que no está satisfaciendo, ¿no es cierto?, lo que en su hogar debe encontrar. La Biblia enseña, dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Deleítate. ¿Se puede deleitar en el matrimonio, pastor? Sí, así dice la Biblia. Preciosa Gacela, dice. ¡Wow! Así, sierva amada. Así dice, ¿verdad? Lea Cantar de los Cantares. Habla ahí de una especie de cortejo entre un hombre y una mujer. De mi amado es mío, ¿no es cierto? Mi amado está entre lirios, ¿no es cierto? Los ojos de paloma que tiene mi esposa. Y algunas sí tienen ojo de paloma, de verdad, ¿verdad? Y bueno, todo eso tienen que hacer, tienen que practicar, tienen que decirse, tienen que hacerlo. Eso enseña la Biblia. Dirá, pastor, ¿eso es malo? No es malo para nada. ¿Qué es malo? Malo que usted llega al esposo y le encuentra con 2 tomates en cada ojo, ¿verdad? Un tomate en cada ojo, le encuentra como momia a usted, bien encremada, y se pone de pasada la bata que le regaló su mamá como herencia. Parece que ha salido después de la guerra de Vietnam, puro hueco, ¿no? Usan una ropa interior que pareciera que es de su abuelita, todavía tiene blondas, y el marido no tiene ni ganas de verle porque se asusta. Entonces, ¿quién les va a enseñar? Su pastor tiene que enseñarle, tiene que usarlo mejor. El esposo, báñese. Mi esposa no se excita. ¿Qué debe excitar así? Le dan náuseas.
El esposo tiene que bañarse, tiene que echarse su perfume, todo eso tiene que hacer. Dirá, pastor, ¿eso en la iglesia? Sí. ¿Qué pensó? ¿Que en la iglesia evangélica las cosas son aburridas? El ser cristiano es un nuevo estilo de vida, se vive bien, se disfruta. Los hijos ven eso y cuando se casen disfrutan el matrimonio. No hay necesidad de estar yendo a otros sitios, todo lo tenemos en casa. Todo eso enseña la Escritura. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Haga eso. Disfrute. No que la casa, el cristiano, qué aburrido. Algunos no pueden ni ver televisión porque alguien les dijo que eso es pecado. He escuchado pastores que digan, tire su televisión por la ventana. Yo digo, si es 3D y es planito, me avisan para estar afuera. ¿Cómo pueden enseñar esas cosas? No, hermano. Si alguien me dice, pastor, mi esposa mira televisión, yo le digo, siéntate con ella y disfruta el momento. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es pasar buenos momentos en casa, en familia. No me digas que lees mucho la Biblia y saliendo de la iglesia tu esposo va adelante y tú vas atrás. Dime un día, pastor, no venimos a la iglesia porque hoy nos vamos con mi esposa, tenemos una cena romántica. Yo estoy feliz porque están invirtiendo tiempo en ustedes. De nada vale que usted venga puntual acá y tenga un matrimonio desastroso. El cristianismo es un estilo de vida. Pase tiempo con su esposo, con su esposa, díganse cosas bonitas, practiquen. Va a ser difícil. Si usted nunca le dijo algo bueno a su esposo, va a ser difícil. Pero se aprende. Todo se aprende. ¿Amén? Hay que practicar. La práctica hace al maestro. ¿No es cierto? Muy bien. Santificación, para terminar, significa separación del mundo en virtud de nuestro nuevo estilo de vida. Eso significa santificación. Alguien nos dijo santificación, ropa oscura, no, cabello largo, vestido largo. Eso no es santificación, eso es vestido. Un vestido que a usted le gusta usar así está bien, pero la santificación es un estilo de vida apartado de lo malo, santo, apartado, que os apartéis. Dice, miren, les hago recordar lo que leímos hace un momento. Versículo 4 dice, versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice, ¿qué es santificación? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, ¿qué es santificación para Dios? Dice, que os apartéis, santificación es apartarse de fornicación, apartarse del pecado. Eso es santificación, no vestirse como santo, eso es otra cosa. Eso es una cosa externa, pero para Dios santificarse es apartarse de lo malo, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda mentira, de toda cosa mala. Apartarse. Amén. Bueno, yo me pasé de la hora, pero quiero leerle estos 3 versículos para determinar. 3 versículos más nada más. 1 Corintios 6:9 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es de vosotros, dice, pero el Espíritu Santo vive en vosotros. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así dice la Escritura. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados. Y cuando él dice preso en el Señor, Pablo está escribiendo desde la cárcel. O sea, no está escribiendo en libertad, está preso físicamente hablando. Está con cadenas en los pies, cadenas en las manos, un cepo en la cabeza. Así se encontraba. Y en esa condición el Espíritu Santo le inspiraba para que la iglesia viva un estilo de vida apartado del mal. Amén. Ahí lo dejamos. La próxima semana seguimos con siervos de la justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un poquito al Señor y luego vamos a alabar a nuestro Señor. Amén. Padre, gracias por esta noche bonita, por este tiempo maravilloso que tú nos das. Señor, te damos gracias porque eres bondadoso, porque eres misericordioso. Gracias porque no nos has dejado solos. Nos has dejado tu palabra y tu palabra nos enseña que tenemos libertad, tenemos poder, que somos libres del pecado, que no tenemos ningún tipo de atadura. Muchas gracias porque no solo nos has justificado,
no solamente nos has hecho justos, sino que nos has capacitado para vencer todo pecado. Has puesto al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Nos has llenado de virtudes, pero nos pides. Tu palabra dice que tú nos pides que nos apartemos de todo pecado, de toda fornicación, que nos santifiquemos, pues somos santos. El santo debe santificarse, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estamos destruyendo, Señor, pensamientos que teníamos con respecto a lo que es familia, el estilo de vida que debemos tener en casa. Gracias porque tú nos enseñas a vivir una buena vida con el esposo, la esposa, los hijos. Gracias porque tú nos corriges, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad. Gracias. Te damos gracias, Señor. Y si hay alguien que ha pecado, tal vez por ignorancia, nadie le dijo, porque Pablo dice sabiendo esto. Hay gente que no lo sabe y está viviendo tal vez mal en pecados, a pesar de que ha sido regenerado, que ha sido transformado, de que la sangre de Cristo ha operado para su beneficio, pero todavía está practicando lo malo. Que esta noche se pueda reconciliar con el Señor, que le pueda pedir perdón y que le dé una nueva oportunidad. Algunos han pecado contra el cuerpo de Cristo, y el único modo de que Dios nos perdone es arrepintiéndose y pidiéndole al Señor una nueva oportunidad. Sabemos que tú eres bueno, Señor. ¿Por qué no le adoramos? Levantemos nuestras manos a Él y digámosle: papi, te amamos, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor.